Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. A menudo escuchamos frases de origen jurídico, pero en ambientes no necesariamente jurídicos. Y a veces nos preguntamos si están correctamente utilizadas. Tal vez usted, amigo televidente, más de una vez escuchó en sus conversaciones ahí, cotidianas con amigos, aquello de confesión de parte, relevo de pruebas. Pero ¿es realmente así? ¿Qué es la confesión? ¿Qué valor probatorio tiene en un juicio? Depende seguramente del fuero, depende de las normas de cada país. Cuando en las películas norteamericanas, por ejemplo, escuchamos cuando aprenden a un sujeto y le dicen tiene derecho a permanecer en silencio, de lo contrario todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un juicio y todo lo que le dictan ahí como una especie de formalismo procesal ahí cuando se produce una captura de alguien. Eso también funciona en nuestro país. Cuando alguien declara o admite haber cometido algún hecho punible, ¿realmente eso es suficiente como para condenarlo? ¿O hay que encontrar otros elementos de hecho, elementos fácticos que puedan atribuir responsabilidad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, en el fuero penal? Queremos conocer un poquitito más cómo se maneja eso, sobre todo en la legislación paraguaya. Así que convocamos al abogado, al doctor Marcio Batilana. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a La Esencia. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan Paraguay y toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por su tiempo. Antes que nada, doctor, a menudo escuchamos confesión de parte, relevo de pruebas, como diciendo que uno confiesa, admite un hecho y bueno, ya no hace falta otra prueba para ser pasible de una condena. Simple y llanamente, ¿eso realmente funciona así o es un dicho que se popularizó y que a lo mejor se extrajo más bien del ambiente civil y se lo trasladó al penal? En conversaciones así de amigos uno suele escuchar eso. Sí, sí. La verdad es que es un aforismo que ya de la época de la facultad lo vengo escuchando, o sea, poco más de 20 años. Nunca le di mucho sentido y tampoco es cierto. El hecho de que alguien confiese o manifieste algo no exonera a la parte acusadora, que fue lo que sea, no le exime de arrimar otros elementos probatorios que puedan justamente demostrar su razón o que los hechos se dieron tal cual esa persona está manifestando. Repito, en el fuero que sea. En mi área, que es el área penal, donde más me desenvuelvo, lo que tenemos es tres figuras del sistema procesal penal que amparan lo que se llama reconocimiento objetivo de los hechos, que no es otra cosa en esencia, para la redundancia en el programa, de admisión de hecho y una confesión. Pasa que hay una muy mala interpretación en la práctica del artículo 18 de la Constitución que prohíbe que uno sea obligado a declarar en su contra. Y eso está bien, o sea, la prohibición de la Constitución está enfocada a evitar que se vuelvan a repetir los manejos dictatoriales antes de que a las personas se les haya sometido a tortura para poder confesar o poder manifestar algo contra su voluntad. Eso está prohibido, está sancionado incluso la coacción o la extorsión o otro tipo de medio de toma de declaraciones por medio de la fuerza, está totalmente prohibido. Eso es válido, pero nada obsta que yo voluntariamente pueda admitir o confesar algún tipo de circunstancia dentro de un caso. Y prueba de ello, repito, son las tres figuras procesales que tenemos a nivel penal, que son el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento y el juicio abreviado. Los tres tienen en común el factor de que el procesado, ya me sea imputado o muchas veces siquiera denunciado nada más, tienen la posibilidad de tener lo que se llama una medida alternativa del proceso, lo que implica que el mismo tiene que admitir los hechos, reparar el daño o ofrecer una reparación del daño a la víctima o a la sociedad, y con eso el proceso se cierra respecto a esa persona, pero implica necesariamente la admisión de los hechos. Hay otros elementos más que atañen, pero en puridad el elemento primario es la admisión de los hechos, pero que tampoco es que yo vengo y admito simplemente porque la fiscalía dice que yo digo que vos hiciste esto. Bueno, pero ¿qué tenés para decir, para afirmar eso? ¿Tenés algún elemento? Bueno, si en mi contra la fiscalía sí tiene elementos para afirmar eso en mi contra, pero bueno, es más fácil y más por economía procesal y incluso por una cuestión de una salud mental, es mejor sacarse el proceso encima y cerrarlo siempre cuando se den las circunstancias. Por ejemplo, estas figuras que yo acabo de mencionar, nuestro sistema legal solamente son aplicables
delitos, que son aquellos hechos punibles que tienen una expectativa de pena de hasta 5 años, no más de eso. Exacto. Qué importante lo que decía usted al principio de su respuesta. La Constitución no es que prohíba al sujeto declarar en su contra, como a veces No. erróneamente se enseña. Simplemente dice que no está obligado. Importante diferencia en esa expresión de la Constitución Nacional, doctor. Si me permitiste, quiero leer, dice el 18, dice, nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo, contra su cónyuge, contra la persona con quien está unida, ni contra sus parientes, y así, ¿verdad? Nadie puede ser obligado, esa es la palabra clave, obligado. Ajá. No hay voluntariedad. Correcto, correcto. Ahora, doctor, ¿qué sucede? Supongamos que yo me acerque a una estación de policía y diga, yo le maté a un vecino, yo le maté, le disparé. Y, bueno, ¿qué valor probatorio tiene eso en un juicio? A partir de ahí tiene que analizarse todos los elementos fácticos que me vinculen con ese hecho, o mi confesión ya es un paso bien adelante para llegar a una imputación y una acusación por parte del Ministerio Público. Tu confesión en ese caso lo que va a servir como un indicio de que se cometió un hecho punible y las autoridades investigativas están obligadas a esclarecer el hecho, sobre todo en cómo ocurrió. El hecho de que vos me confieses, sí, fui yo el que cuchillé a fulanito en tal y cual circunstancia, pues bueno, van a tener que, sí o sí se va a tener que demostrar de que vos estabas empuñando el cuchillo, cómo fue la altura, una serie de circunstancias. No es suficiente que yo venga a decir, porque con eso también lo que se podría generar es una pseudo circunstancia de impunidad. ¿Me explico? Sí. Para usar un ejemplo hipotético, no saben los nombres, ¿verdad? Pedro es el hijo de Juan. Pedro mata a Víctor. Juan viene y confiesa en la comisaría de que él fue el que mató a Víctor para poder salvar a su hijo Pedro. ¿Me explico? No funciona así. Entiendo. La policía está igual, la policía y la fiscalía igual están obligados a corroborar de que la versión que dice Juan es cierta o no. Y si descubren que no es cierta, pues bueno, van a tener que procesar a su hijo Pedro de que mató a Víctor. O sea, siempre que en derecho penal y procesal penal lo que se busca es la realidad de los hechos. No existen ficciones ni no existen suplantaciones. Se tiene que buscar qué fue lo que realmente ocurrió y en base a eso se busca lo que se llama la verdad objetiva, que es, sin exageraciones ni disminuciones, llegar lo más cercano posible a la parte fáctico-histórica de la recreación de qué fue lo que pasó en tal momento y que por qué eso es penalmente relevante o no lo es. Esas son las dos respuestas. ¿Es penalmente relevante o no lo es? Digamos, sospechado de algún hecho punible, doctor, que de buenas a primera dice, al menos la policía declara que ha confesado un hecho, pero después él cambia su declaración cuando lo visita un fiscal o cuando le interroga a un fiscal. Eso está permitido porque el procesado en ningún momento tuvo la obligación de decir nada en su contra. Ese cambio implica una responsabilidad penal, esa actitud en el derecho de decir primero algo y después cambiar. ¿Qué pasa con alguien que declara de esa manera contradictoriamente, doctor? En nuestro sistema, claro, el procesado no está, dijimos, no está obligado a declarar en su contra, tampoco está obligado a decir 100% la verdad y puede cambiar la versión de su hecho la vez que crea pertinente, porque la declaración indagatoria que se toma ante fiscalía es un mecanismo de defensa, es la posibilidad que tiene el procesado de dar su versión de los hechos o no hacerlo. Y la ley prohíbe de que lo que sea que diga la persona con la que se esté incriminando sea utilizado directamente en su contra como un elemento probatorio, o sea, la indagatoria en sí no es una prueba. Y también la ley prohíbe de que si la persona se abstiene a declarar, se le tome como en contra, es decir, como que se le sospeche como una circunstancia negativa por el mero hecho de abstenerse de declarar. Llámese de que sí, es cierto, una persona puede decir una cosa en la comisaría, luego va y dice una cosa ante fiscalía y luego va y dice otra cosa ante el Poder Judicial. Bueno, eso hay que analizarlo caso por caso. Lo que sí no se puede hacer es mentir o falsear datos, porque ya estamos hablando de otros tipos penales que podrían ser testimonio falso o declaración falsa o otras cuestiones que caso por caso que vienen. Si yo, para que yo vine una declaración falsa, tiene que ser ante un órgano competente para tomar declaración a juramento, ya me sea un juzgado o un tribunal, y bueno, si yo miento en una declaración, ya sea para ayudar a alguien o perjudicar a alguien, pero bueno, y eso se demuestra también, que estuve mintiendo,
estoy falseando datos, automáticamente eso me convierte en responsable otro tipo penal. Pero para el ejemplo que diste es válido y está normal, y lastimosamente hay ciertas prácticas que no se han todavía defenestrado en todo este periodo de transición democrática que seguimos teniendo desde el 89 a hoy. Exactamente. Hablando de falsear o de hacer declaraciones falsas, en el ejemplo que usted puso, doctor, me gustaría saber si hay alguna responsabilidad. Por ejemplo, sé que mi hijo cometió un hecho punible y yo para salvarlo voy y digo que fui yo. ¿Esa declaración falsa, esa confesión falsa, implica una responsabilidad? ¿Hay algún resultado obstructivo a la investigación penal que podría recaer sobre mí? ¿Qué pasa en ese caso con respecto a mi declaración falsa, doctor? Podría, pero muy estirado, constituir algún tipo de frustración o algo, pero se entiende que como de vuelta estás amparado también por la Constitución, de que por el grado de consanguinidad uno, o sea, se podría llegar a entender como una cuestión hasta casi legítima de defender los intereses de tu familia, así que no, pero ahora, si hay algún tipo de obstrucción o algo a la investigación, ya me sé que vos u otra persona faciliten la fuga de alguien o algo, ya estamos hablando en otros términos. Pero por la mera declaración, nomás tratar de encubrir, te diría que hasta es medio entendible. Ajá. ¿Y eso podría extenderse a aquel que confesó un hecho punible que no cometió, pero de forma constreñida? Es decir, ¿alguien lo obligó que vaya y diga eso? Bueno, hay otra cosa. Estás hablando de una coacción. Lo que hay que ir para atrás y ver quién fue el que lo obligó, cómo lo obligó, y esa persona que generó la amenaza o la fuerza suficiente para que alguien diga algo, diga contra la verdad o lo que sea. Pero automáticamente esa persona es la que va a ser responsable de coacción, que puede ser coacción normal o una coacción grave, que ya es cuando hay algún tipo de amenaza contra la vida. Entiendo. Doctor Batilana, cuando vemos en las películas americanas, puede guardar silencio o todo lo que diga podremos utilizar en su contra en un juicio. ¿Eso significa que en el régimen norteamericano, digamos, la confesión de parte tiene una relevancia probatoria en su momento? ¿Es distinto a lo nuestro? Bueno, esa famosa advertencia de las películas se llama Mariana Rights, que son los derechos de Mariana. Surgen realmente ya a finales del siglo XIX, si mal no recuerdo, y justamente fue función a un caso. Ellos allá tienden a ponerle nombre a los casos y a las leyes para poder hacer referencias. También que tienen número, las leyes tienen nombre también, para poder hacer más fácil la referencia histórica. Y ahí lo que te dicen es, si vos guardas silencio no se va, o sea, nada de lo que vos digas, o sea, todo lo que vos digas podemos jugar en tu contra. Si vos no decís nada, no vamos a tomar nada en contra. Tu silencio tampoco se va a tomar como algo en contra. Incluso la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos le permite a alguien abstenerse de declarar en caso de que esa declaración le pueda generar algún tipo de incriminación. Por eso que van a ver a veces en las películas y eso que es un paréntesis rápido, van a ver en las películas la gente dice, me acojo a la quinta enmienda. La quinta enmienda significa no voy a declarar porque si yo llego a declarar o responder tal o cual pregunta, eso me podría incriminar a mí. Bueno, y ahí también quiero hacer una salvedad. Es un gran perjuicio el tema de las películas al mundo jurídico, judicial, investigativo. Y eso está demostrado académicamente, ya hay estudios en varias universidades de Europa y de Estados Unidos, que demuestran de que todas estas series, películas, cosas que vemos, está totalmente sobredimensionado, está absolutamente exagerado. Lo único que genera es una falsa expectativa en la ciudadanía que no está inmersa en el mundo jurídico y judicial, y la gente espera resultados que no son así. Vemos de que un caso entero se resuelve en 40 minutos o una hora, que es lo que dura el episodio de la serie, y eso no es así. Vemos que un juicio es toda una pantomima y todo lo demás, y eso no es así. Incluso hay confusiones de situaciones que me ameritan. A mí me contaba un fiscal americano una vez que estaba en pleno juicio, un juicio de una estafa, y ellos sí tienen juicio por jurado, y entonces le tienen que explicar el caso del jurado, y en un momento a uno de los jurados le cuestiona al fiscal, bueno, ¿y dónde está la prueba de N? Y él le mira y le dice, prueba de N, que se está mandando una estafa, o sea, la ADN que ADN necesita mostrar, aparte de la ADN, la prueba de ADN demora meses. Y la respuesta fue, no, pero la vez pasada
en tal serie se resolvió rápido y siempre hacen en el importa el tipo de delito que sea. O sea, genera una tergiversación muy grande de cómo es realmente el sistema. Ahora, sin evadir a tu pregunta, Sí. el tema de los Mariana Rights sí funciona así. O sea, si una persona declara en Estados Unidos, se puede tomar en contra de lo que diga. También la confesión de un delito es tomada a favor de la persona y eso ayuda a una eventual disminución de la pena, porque ellos tienen un sistema igual. Nosotros tenemos algo similar, pero no son mucho más restringidos. Pero ellos tienen un sistema mucho más abierto de negociación de la pena. Porque se llama luego así, se llama, en inglés se llama plea bargaining, que en la traducción en castellano sería ruego de negociación, que básicamente el procesado solicita al fiscal llegar a un acuerdo por el cual entonces el fiscal se va a abstener de solicitar una pena alta a raíz de que la persona va a colaborar. Y colaborar es simplemente, para ello es simplemente ya declararse culpable, porque con eso significa que no van a tener que ir a juicio, no van a tener que mover toda la estructura del Estado y le van a ahorrar plata a los contribuyentes. Porque si hay algo que te garantiza que el pueblo americano es bastante respetuoso del contribuyente, a diferencia de nosotros. Exactamente. Hace rato hablaba usted de la figura de la admisión de los hechos que rigen algunos casos, ¿no? Entiendo que son para algunos delitos, ¿no? Y ahí aparecen las figuras del criterio de oportunidad, la suspensión del juicio a condición o de la condena a condición. Esa admisión de los hechos, recuerdo que a nosotros nos enseñaban nuestros maestros que en realidad no es una confesión, porque después, si no se materializa, digamos, ese juicio abreviado, esa admisión de hechos no sirve como prueba. Es decir, es como si No, el autor no dijo nada. ¿Cómo funciona? Hay una especie de contradicción, sí. Es otra cosa. Es otra cosa. A ver. Eso es el caso de que, a ver, yo puedo, ya me ha pasado eso en la práctica. Vos vas a la audiencia preliminar y ahí se plantea una salida alternativa y por X, Y, Z motivo no se llega a dar todos los elementos. Llámese que se pide una suspensión condicional, pero la víctima no acepta la reparación del daño, o la reparación del daño que se ofrece no es suficiente, o en un juicio abreviado no están todas las partes de acuerdo. Bueno, entonces eso si llega a un estadio de juicio oral, esa admisión de los hechos, el tribunal de sentencia no debería de considerar ni a favor ni en contra del acusado. Y eso, te lo digo, esta es una opinión muy personal mía, es bastante relativo, ¿verdad? Porque al final del día es una cuestión subjetiva. Uno nunca va a poder saber lo que tiene un miembro del tribunal de sentencia al momento de razonar y que vea que en el expediente de que se llevó a juicio oral solamente porque no se llegó a acordar el monto de la multa o algo por el estilo, cuando la persona sí ya estaba dispuesta a admitir todos los hechos y ya de por sí los hizo. ¿Me explico? O sea, igual se te va un prejuicio en contra, pero es un prejuicio fáctico, subjetivo, que es inevitable, una cuestión de naturaleza humana. Eso no está, por más que vos digas cuántas prohibiciones o excepciones quieras poner en la norma escrita, al final del día lo que prima es la realidad. Y pues bueno, sí es cierto que en puridad no se debe tomar en cuenta la admisión de hechos no concluida. Ahora, distinto al caso de una suspensión condicional, en el que sí se dio la suspensión condicional, se le pusieron ciertas condiciones y reglas de conducta al procesado, que pueden ir de un año, o sea, de 12 a 36 meses, es lo que dice la norma. Y pongámosle el ejemplo a una persona en un proceso que es lo más común, ¿verdad? De exposición al peligro, es decir, manejar en estado alcoholizado o con otra sustancia. Se le dio una suspensión condicional a cambio de ciertas condiciones, por ejemplo, que no vuelva a cometer otro delito, que no vuelva a beber en la vía pública, una serie de cuestiones. Y se le da un periodo de tiempo probatorio, se dice, de prueba, las condiciones, para que cumpla. Cumplido todo eso, se extingue el caso y se cierra. Bueno, pongamos el ejemplo de una persona que tuvo un proceso por exposición al peligro, tiene una suspensión condicional y se le dice durante un año vos no podés conducir vehículos en el estado que sea. No puedes conducir vehículos ebrio, mucho menos, ¿verdad? Ni siquiera sobrio, de 8 de la noche a 8 de la mañana, da ese caso. O no puede acercarte a tal o cual local durante tal horario. Bueno, si la persona incumple una de las condiciones, automáticamente, ¿qué pasa? Se revoca el estado de suspensión condicional y se pasa otra vez, se retrotrae el proceso a donde quedó. En este caso, que había una audiencia preliminar, y qué ocurre después de eso, se debería elevar el caso a juicio oral.
Y ahí sí, cuando te elevaba el caso juicio por una suspensión condicional que vos no cumpliste, vos no podés aducir, no debes negar los hechos. ¿Me explico? O sea, no le puede decir al tribunal, no, yo niego los hechos, no. Llegaste a juicio porque no cumpliste lo que tenías que haber cumplido. Entonces los hechos ya están probados. Lo que se tiene que analizar ya directamente se pasa a hacer lo que se llama medición de la pena eventualmente, porque ya los hechos no hay mucho que discutir. Exactamente. Me queda un minuto, doctor. Yo le agradezco por su tiempo. En síntesis, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos a confesión de parte, relevo de pruebas, porque no es necesariamente así en el ámbito del derecho procesal. Así mismo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer escucharlo. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia. Gracias. Muy amable el doctor Marcio Batilana, entonces, abogado, penalista, un jurista de nuestro medio entonces, para darnos a entender de que muchas veces escuchamos y decimos también por ahí, ¿por qué no? Terminologías así muy técnicas, pero que en realidad no refleja lo que nosotros pensamos que quiere decir. Vamos a una pausa y después volvemos con la parte final de la esencia. Hoy nos concentramos básicamente en lo que es el derecho penal y su relevancia o la relevancia que podría tener esa frase tan remanida, tan escuchada por ahí de a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué querría decir esto? Bueno, que uno confiesa un hecho punible y ya está, no hace falta más ninguna prueba, ya hay que meterlo preso, ya hay que condenarlo. No funciona así. Ojo, muy importante lo que nos señalaba el doctor también con respecto a lo que realmente dice la Constitución Nacional con respecto a la obligatoriedad o no de declarar en contra de uno mismo o en contra de parientes cercanos, familiares, por ejemplo. No es que uno no pueda hacerlo, no está obligado a hacerlo, que es muy, muy diferente. Y ojo, que si uno se acerca hasta las autoridades y confiesa un hecho, tampoco quiere decir de que el juicio terminó, se lo manda preso y ya está. Hay que reunir elementos fácticos, elementos de hecho que vinculen a esa persona que está confesando en contra suya con el hecho en sí. Algo que fehacientemente demuestre al jurado que realmente él cometió eso que está diciendo que cometió. No es tan sencillo. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos este tipo de frases tan ligeramente. Incluso solemos ver en medios de comunicación, el autor confeso de tal y cosas así, figuras que en realidad a lo mejor no existen o no tienen el significado que corrientemente le queremos dar. Y así queremos ir aprendiendo. Si bien el mundo del derecho parece un mundo así demasiado complejo, en realidad no lo es tanto. Así con explicaciones sencillas, con ejemplos como los que brindó nuestro entrevistado esta noche, vamos aprendiendo más, conociendo nuestros derechos, sabiendo lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que estamos obligados a hacer, lo que no estamos obligados a hacer. Y así vamos a ir descubriendo un poquito terminologías tan corrientes en el mundo del derecho, sea en el fuero penal, sea en el fuero laboral, sea en el fuero civil, donde rigen otros principios. Otra vez, el derecho penal es un derecho muy particular, tiene sus principios así muy propios y que a lo mejor no se utilizan de igual manera en otros fueros como el civil, por ejemplo. Vamos a ir conociendo nuestras normas, nuestras leyes, porque eso también hace a la esencia de la convivencia social. Hasta la próxima, aquí en Mega TV y La Esencia.